Se suponía que era una tarde de verano ordinaria, el tipo de día que pasa desapercibido en silencio, aire cálido flotando a través de ventanas abiertas, canto lejano de pájaros mezclándose con el zumbido del tráfico, vecinos terminando quehaceres antes de la cena. En Ashling Close, un callejón sin salida pacífico en Boucher, la vida era tranquila, predecible, segura. Dentro de una de las casas en esa calle, Carol Hunt estaba transcurriendo su día, sin saber que estaba viviendo las horas finales de su vida. Lo que ella no sabía era que alguien ya estaba en camino, alguien que una vez había sido bienvenido en este hogar, alguien que una vez había sido confiable, alguien que cargaba rabia, resentimiento y un arma diseñada para matar, en silencio. Para el final del día, 3 mujeres estarían muertas, una nación quedaría en shock, y un arma medieval se convertiría en el símbolo de uno de los crímenes domésticos más escalofriantes en la historia británica moderna. Esto es el asesinato con ballesta de la familia Hunt. Antes de que hablemos del crimen, necesitamos hablar de las personas, porque esto no fue un ataque aleatorio, esto fue personal. Carol Hunt era el pegamento que mantenía unida a su familia. Amigos la describían como cálida, acogedora y profundamente maternal. Ella era el tipo de mujer que recordaba pequeños detalles. Comidas favoritas, cumpleaños, preocupaciones que mencionaste una vez y tú mismo olvidaste. Su hogar no era solo una casa, era un refugio. Ella había construido una vida junto a su esposo, John Hunt, un locutor respetado cuya voz era familiar para millones. Pero dentro del hogar, Carol no estaba definida por el reconocimiento público, estaba definida por el amor. Era madre primero, y moriría protegiendo ese papel. Louise, la hija menor, tenía 25 años, creativa, gentil, conocida localmente por su trabajo con animales, tenía sueños, independencia y, más importante, recientemente había encontrado el coraje para terminar una relación que ya no se sentía segura. Irse no fue fácil, nunca lo es, pero Louise tomó una decisión que innumerables personas luchan por tomar. Ella se eligió a sí misma. Esa decisión la marcaría para la muerte. Hannah, de 28, era la hermana mayor, de voluntad fuerte, observadora, profundamente leal. Si algo se sentía mal, Hannah lo notaba. Si alguien necesitaba ayuda, ella actuaba. El día de los asesinatos, Hannah caminaría hacia una pesadilla, y en sus momentos finales haría todo lo posible para salvar a su hermana, incluyendo enviar un mensaje que luego rompería corazones en todo el país. Su nombre era Kyle Clifford, y durante mucho tiempo pasó desapercibido. Para el mundo exterior, no había nada inmediatamente alarmante en él. No era ruidoso, no era visiblemente agresivo, no dejaba un rastro de caos detrás de donde quiera que fuera. De hecho, muchas personas que cruzaron su camino luego lucharían por reconciliar al hombre que conocían con el monstruo en que se convirtió. Pero el peligro no siempre se anuncia. A veces, espera. Clifford había servido en el ejército, un trasfondo que a menudo conlleva una suposición de disciplina, estructura y resiliencia. Pero para algunos, la transición de vuelta a la vida civil no trae paz, trae desconexión, pérdida de identidad, un resentimiento silencioso que hierve bajo la superficie. Cuando conoció a Louise Hunt, al principio parecía atento, interesado, comprometido. La fase inicial de la relación siguió un patrón familiar: encanto, intensidad, cercanía emocional que se sentía halagadora en lugar de alarmante. Pero con el tiempo, cambios sutiles comenzaron a emerger. No explosiones repentinas, sino erosiones lentas. Control disfrazado de preocupación, celos enmarcados como devoción, preguntas que se sentían menos como curiosidad y más como vigilancia. Luis comenzó a sentirlo, esa sensación de opresión, la expectativa no dicha de que su independencia era una amenaza.
que sus elecciones requerían justificación, que el desacuerdo no era tolerado, era recordado. Esto no era amor desenredándose, esto era derecho arraigándose. Cuando Luis finalmente terminó la relación, lo hizo con determinación. No gritó, no dramatizó, simplemente eligió irse, creyendo que el cierre sería suficiente. Para ella la relación había terminado. Para Clifford no era así. El rechazo no se registró como pérdida, se registró como humillación. Y la humillación, para alguien ya inestable, es algo peligroso. Amigos luego reflexionarían sobre su comportamiento después de la ruptura, retraído, melancólico, consumido por una injusticia percibida. No hablaba de seguir adelante, hablaba de haber sido agraviado. En su mente, Luis no se había ido, ella lo había traicionado, y la traición exigía consecuencias. Lo que Luis vio como libertad, Kyle Clifford lo vio como un desafío a su control. Los crímenes pasionales a menudo son caóticos. Este no fue uno de ellos. Lo que se desarrolló después no fue alimentado por rabia repentina, sino por intención metódica. En los días previos al 9 de julio, Clifford no se descontroló hacia afuera. Se volvió hacia adentro, silencioso, enfocado, con un propósito. Esta es la fase más inquietante de la historia, porque es donde la emoción se transforma en acción. Comenzó a adquirir artículos, no al azar, no impulsivamente, sino con una especificidad escalofriante, una ballesta, no un arma de fuego, no solo un cuchillo, una ballesta, un arma elegida por su silencio, por la distancia, por el control, requiere planificación, ensamblaje, práctica. No usas una ballesta accidentalmente, te comprometes con ella. Obtuvo virotes capaces de penetrar hueso, un cuchillo diseñado para violencia a corta distancia, materiales que hablaban de restricción, no de escape. Cada artículo añadió otra capa al plan. Esto no era sobre confrontación, esto era sobre dominación. Los investigadores luego describirían esta fase como comportamiento predelictivo, el momento en que una persona cruza la línea invisible entre la fantasía y la ejecución, donde la imaginación se endurece en inevitabilidad. Y lo que es inquietante es cuán ordinario todo aún parecía, sin mensajes frenéticos, sin colapso visible, sin señales de advertencia públicas. Se movía por el mundo sin ser notado, un hombre cargando asesinato en su futuro, caminando junto a personas que no tenían idea de lo que se estaba preparando a hacer. La ubicación tampoco fue elegida al azar. No planeó encontrarse con Luis en un lugar público. Eligió su hogar, el lugar donde ella se sentía más segura, el lugar donde vivía su familia, el lugar donde la confianza era automática. Esto no solo era sobre matar a Luis, era sobre destruir los cimientos que le permitieron irse, su familia, su apoyo, su seguridad. Y quizás lo más escalofriante de todo, no planeó apresurarse, planeó esperar. Para cuando llegó el 9 de julio, la decisión ya había sido tomada. Lo único que quedaba era tocar la puerta. El golpe en la puerta fue poco notable, solo un golpe firme, ordinario, del tipo que nunca levanta sospecha. Dentro del hogar de la familia Hunt, Carol Hunt estaba transcurriendo su día como siempre lo había hecho. La casa era territorio familiar, luz solar filtrándose por las ventanas, la tranquila comodidad de la rutina, el sutil sentido de seguridad que viene de estar dentro de tus propias paredes. Cuando abrió la puerta, vio un rostro que reconocía, Kyle Clifford. No parecía frenético, no parecía enojado, parecía tranquilo. Esa tranquilidad importaba, porque la tranquilidad desarma a las personas. Le dijo a Carol que había venido a devolver algunas de las pertenencias de Luis, artículos dejados atrás después de la ruptura. Sonaba razonable, cortés, casi considerado. Carol no tenía razón para dudar de él, así que dio un paso al lado. Y en ese único paso,
el acto de cortesía más pequeño, la frontera entre la seguridad y la violencia desapareció. En el momento en que Clifford cruzó el umbral, la atmósfera cambió, no con ruido, no con gritos, sino con intención. Lo que siguió sucedió rápidamente, demasiado rápido para que Carol procesara lo que se estaba desarrollando. El cuchillo ya estaba en su mano. El ataque fue repentino, vicioso y totalmente inesperado. No hubo discusión, no hubo advertencia, no hubo oportunidad de escapar. La cocina, una vez un lugar de comidas compartidas y conversación, se convirtió en una escena del crimen. Los muebles se movieron, objetos cayeron, y luego, quietud. Carol Hunt estaba muerta, pero Clifford no se fue. En cambio, hizo algo mucho más escalofriante. Se quedó, se movió por la casa, cerrando puertas, controlando el espacio, escuchando, esperando, porque esto nunca estuvo destinado a ser un solo asesinato. Esta casa no era solo una ubicación, era una trampa. Louise Hunt regresó a casa sin saber que algo estaba mal. Desde afuera, la casa parecía exactamente igual, sin ventanas rotas, sin gritos, sin peligro visible. Pero en el momento en que entró, algo se sintió raro. El aire era pesado, el silencio no era natural. Los hogares tienen sonidos sutiles, un zumbido, una presencia, y esta casa se sentía vacía de una manera que erizaba la piel. Antes de que Louise pudiera llamar a su madre, Kyle Clifford apareció. No hubo malentendido, no hubo conversación. La comprensión llegó al instante. Algo estaba terriblemente mal. Ella trató de reaccionar, trató de moverse, pero él ya tenía el control. Louise fue restringida. Su libertad le fue arrebatada en segundos, sus muñecas atadas, su movimiento restringido. La casa en la que había crecido se convirtió en una prisión, y peor aún, se vio obligada a entender algo aterrador. Esto no era para hablar, esto no era para reconciliación, esto era castigo. Clifford no estaba frenético o fuera de control, era metódico. Cada acción era deliberada, cada movimiento calculado para dominar, aterrorizar, borrar por completo la autonomía de Louise. La violencia que siguió no fue impulsiva, fue sostenida. El tiempo se estiró, los minutos se sintieron interminables, y a través de todo, Louise permaneció atrapada, física y psicológicamente, confrontada con el peso completo de un hombre que creía que ella no tenía derecho a dejarlo. En algún momento resultó herida, gravemente, pero todavía estaba viva, y eso importaba, porque significaba que estaba consciente, alerta, forzada a soportar no solo dolor, sino miedo, miedo de lo que podría hacer después, miedo de quién podría cruzar la puerta, y mientras Louise yacía atada dentro de la casa, Kyle Clifford esperó de nuevo por la pieza final. Para cuando Hannah Hunt giró hacia Ashling Close esa tarde, nada parecía fuera de lugar. Las casas se alzaban en silencio bajo la luz cálida. Los autos estaban estacionados ordenadamente a lo largo de la acera. Las cortinas se agitaban levemente en las ventanas abiertas. Era el tipo de calma que no te da razón para vacilar, pero en el momento en que Hannah salió de su auto, algo se sintió mal. No fue un sonido lo que la alertó, fue la ausencia de uno, sin voces adentro, sin movimiento, sin sonidos familiares de vida provenientes de la casa en la que había crecido. Al acercarse a la puerta principal, el instinto entró en acción, el tipo de instinto que no cuestionas, el que aprieta tu pecho antes de que tu mente pueda explicar por qué. Abrió la puerta. Adentro, el aire se sentía pesado, quieto, no natural, y luego vio a su hermana. Louise estaba viva, pero apenas. Estaba herida, restringida y claramente aterrorizada. Su cuerpo mostraba signos de violencia prolongada. La escena contaba una historia antes de que se pronunciara una sola palabra. Hannah entendió dos cosas inmediatamente.
Primero, alguien peligroso todavía estaba dentro de la casa. Segundo, el tiempo se estaba agotando. En ese momento, Hannah no entró en pánico. Actuó. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a una amiga. Un mensaje que luego se convertiría en una de las piezas de evidencia más inquietantes de todo el caso. Nos ha atado. Esas 4 palabras capturaron todo. La amenaza, el cautiverio, la urgencia. No era solo un grito de ayuda, era una advertencia. Hannah sabía que quizás no sobreviviría, pero quería que alguien, en algún lugar, supiera lo que estaba sucediendo dentro de esa casa. Mientras trataba de ayudar a Louise, de consolarla, de liberarla, la realidad de la situación se cerró. Kyle Clifford todavía estaba allí, mirando, esperando. Lo que siguió sucedió en segundos. La ballesta fue levantada, un arma diseñada para matar en silencio, eficientemente, sin misericordia. Hannah no gritó, no suplicó. Ya había hecho lo más valiente que podía hacer. El virote la alcanzó, terminando su vida dentro del hogar al que acababa de entrar. Un hogar que se había transformado en una trampa. Momentos después, Louise también fue asesinada. 2 hermanas, asesinadas en minutos una de la otra. Una por irse, una por tratar de salvarla. Y luego, el silencio regresó. Pasaron horas. Afuera, el vecindario continuó su rutina. Cenas siendo preparadas, luces encendiéndose, televisiones zumbando detrás de puertas cerradas. Dentro del hogar de la familia Hunt, 3 yacían inmóviles. Nadie respondía mensajes. Nadie devolvía llamadas. La preocupación creció lentamente entre amigos y familiares. Algo no estaba bien. Cuando finalmente se alertó a los servicios de emergencia y los respondedores llegaron a la casa, no tenían idea de lo que estaban a punto de encontrar. La puerta principal se abrió, y la verdad impactó inmediatamente. La escena adentro no era caótica, era controlada, deliberada, horriblemente silenciosa. Carol Hunt fue encontrada primero, luego Louise, luego Hannah. Cada descubrimiento más pesado que el anterior. Incluso oficiales experimentados se conmovieron por lo que vieron, no solo por la violencia, sino por la intimidad de esta. Esto no era un acto aleatorio, esto era personal, dirigido, intencional. Mientras la policía aseguraba la escena, la magnitud del crimen se hizo clara. Un triple homicidio, múltiples armas, signos de restricción, evidencia de cautiverio prolongado, y el asesino se había ido. En cuestión de minutos, el área se inundó de luces intermitentes. Cinta de la escena del crimen se extendió a lo largo de Ashling Close. Vecinos se quedaron congelados detrás de puertas y ventanas, observando mientras su calle tranquila se convertía en el foco de una emergencia nacional. La policía confirmó lo que nadie quería oír. Estaban buscando a un hombre que se creía estaba armado con una ballesta. La urgencia fue inmediata. Se extrajo material de CCTV. Se recogieron declaraciones de testigos. Se monitorearon carreteras. El miedo no era solo por lo que ya había sucedido. Era por lo que podría suceder después. ¿Todavía estaba cerca? ¿Estaba planeando otro ataque? ¿Alguien más resultaría herido? La cacería humana comenzó bajo el peso de esas preguntas sin respuesta, y en todo el país la noticia estalló. Una familia asesinada, un sospechoso en fuga, un arma raramente vista en el crimen moderno. Para la familia Hunt, la pesadilla había terminado. Para todos los demás, acababa de comenzar. Para cuando la policía confirmó las identidades de las víctimas, Kyle Clifford ya se había ido. La casa en Ashling Close se había convertido en una escena del crimen sellada. Luces forenses iluminando habitaciones manchadas de sangre donde la vida había terminado violentamente. Pero afuera, una realidad mucho más urgente se estaba desarrollando. El asesino estaba libre y estaba armado.
A los minutos de establecer a Clifford como el principal sospechoso, la policía de Hertfordshire escaló la respuesta. Esto ya no era una investigación de homicidio local, era una cacería humana activa. Los oficiales sabían 3 hechos aterradores. Clifford había planeado el ataque, había huido de la escena deliberadamente, todavía estaba en posesión de una ballesta. Esa arma lo cambió todo. A diferencia de un arma de fuego, una ballesta es silenciosa, sin disparo, sin advertencia, sin atraer atención. Permitía a su usuario moverse sin ser visto, un cazador a plena vista. La policía emitió inmediatamente una advertencia pública urgente: no acercarse a él bajo ninguna circunstancia. Se desplegaron unidades armadas por todo Hertfordshire y hasta el Gran Londres. Se monitorearon carreteras, los centros de transporte público fueron puestos en alerta. Se extrajeron imágenes de CCTV de las calles circundantes en cuestión de horas. Cada segundo importaba. Los investigadores reconstruyeron los movimientos de Clifford cuadro por cuadro. Las cámaras de timbre lo capturaron saliendo de la casa de la familia Hunt, cargando una bolsa. Su postura era tranquila, controlada, no apresurada. Ese detalle atormentó a los detectives. Esto no era pánico, era intención. Las imágenes lo mostraban alejándose de la calle y hacia áreas residenciales cercanas, mezclándose sin ser notado, mientras toda una comunidad permanecía inconsciente de que un asesino en masa acababa de pasar junto a ellos. La policía siguió su rastro hacia el norte. El radio de búsqueda se expandió. Cuando la noticia estalló, el miedo se extendió. Los padres cerraron puertas temprano. Las escuelas emitieron avisos de seguridad. Los viajeros consultaban actualizaciones constantemente. La idea de que alguien pudiera cometer un crimen tan íntimo, brutal, y luego desaparecer, inquietó profundamente al público. Esta no era una amenaza sin rostro. Este era un hombre con un nombre, un rostro y un arma que requería precisión y proximidad. La gente imaginaba los peores escenarios. ¿A dónde iría después? ¿Tomaría rehenes? ¿Buscaría otro objetivo? La policía se negó a especular, pero entre bastidores se hicieron preparativos para cada posibilidad. Al caer la oscuridad, la cacería humana se intensificó. Los helicópteros barrieron espacios verdes, parques y bosques. Las imágenes térmicas escanearon áreas donde alguien podría esconderse sin ser detectado. Los oficiales buscaron en edificios abandonados. Se revisaron líneas ferroviarias. Cementerios, campos y senderos aislados fueron rastreados metódicamente. Toda la noche los equipos rotaron sin descanso, porque en algún lugar allá afuera Kyle Clifford estaba escondiéndose o decidiendo qué hacer después. Los investigadores sabían algo más, algo que no podían decir públicamente. Clifford había venido preparado para morir. Sus acciones sugerían finalidad. Y eso planteaba la posibilidad más oscura de todas. Si era encontrado, podría no rendirse. Las unidades de respuesta armada fueron informadas en consecuencia. Cada oficial involucrado entendió el riesgo, no solo para ellos, sino para cualquiera que pudiera cruzarse en su camino antes de que fuera localizado. Casi 22 horas después de los asesinatos, llegó un reporte. Un hombre que coincidía con la descripción de Clifford había sido visto cerca del cementerio Lavender Hill, en Enfield, millas lejos de la escena del crimen. La ubicación era inquietante. Un cementerio, un lugar de muerte, silencio y finalidad. Los oficiales armados convergieron inmediatamente, sellando el área. Los helicópteros se cernían arriba, mientras las unidades terrestres se movían con cautela entre las lápidas. Esperaban una confrontación. Lo que encontraron, en cambio, fue algo mucho más escalofriante. Kyle Clifford yacía entre las tumbas, vivo, pero gravemente herido. A su lado, la ballesta. La había disparado contra su propio pecho. El intento de terminar con su vida había fallado.
Los paramédicos se acercaron bajo protección armada, estabilizándolo lo suficiente para transportarlo al hospital. Fue puesto bajo custodia inmediatamente. Por primera vez desde los asesinatos, la amenaza estaba contenida. La cacería humana había terminado. Cuando la noticia de su captura se difundió, no hubo celebración, solo alivio, ningún sentido de victoria, solo el pesado conocimiento de que la justicia ahora podía proceder. Pero nada podía deshacer lo que ya se había hecho. 3 mujeres todavía estaban muertas. Una familia todavía estaba destruida. Y el país se quedó lidiando con una sola verdad inquietante. Incluso cuando el mal es atrapado, el daño permanece. Y sin embargo, la pregunta más inquietante seguía sin respuesta. ¿Fue este siempre su plan? ¿Kyle Clifford intentó escapar o planeó desde el principio que el cementerio fuera el capítulo final? Esa pregunta resonaría en la sala del tribunal en los meses venideros. Cuando el caso llegó a la corte, los detalles sorprendieron incluso a profesionales legales experimentados. La planificación, el engaño, la crueldad. Clifford mostró poco remordimiento. El tribunal escuchó cómo el rechazo se había torcido en derecho, cómo el control se había convertido en aniquilación. La sentencia fue severa, una orden de cadena perpetua entera, sin libertad condicional, sin liberación, sin segunda oportunidad. Pasaría el resto de su vida tras las rejas. Conclusión. John Hunt se quedó solo, un esposo sin su esposa, un padre sin sus hijas. En su declaración no habló de odio, habló de valentía, de la fuerza de Luis al irse, del coraje de Hannah al advertir a otros, del amor de Carol que nunca sería borrado. Su mensaje fue claro: dejar una relación abusiva no es debilidad, es fortaleza y debe ser protegida. Esto no fue solo un caso de asesinato, fue una advertencia sobre obsesión, sobre control, sobre lo que sucede cuando el rechazo se encuentra con el derecho. Nos obliga a preguntas difíciles. ¿Cuántas señales de advertencia pasan desapercibidas? ¿Cuántas víctimas se van y todavía no están seguras? ¿Y cuántas tragedias podrían prevenirse si tomáramos el control en serio? La familia Hunt todavía debería estar aquí, y el silencio que cayó sobre Ashley Close esa tarde de verano nunca debería ser olvidado.